Escucha Conectados, episodio 7, temporada 6, con la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América con millones de reproducciones en todas nuestras plataformas digitales. Ya pasamos elecciones primarias y es por eso que hoy tenemos allá casi la candidata designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía. Buena, bienvenida. Gracias. Un saludo cordial a todo el pueblo hondureño. Gracias, Marilyn, siempre por la invitación. Y aquí estamos de nuevo, después de un proceso bastante accidentado aquí en la ciudad capital, pues estamos con buen ánimo para seguir luchando por la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y la libertad del pueblo hondureño. Bueno, queremos platicar muchas cosas con usted porque tiene información de primera mano, porque ustedes han visto todo este movimiento de maletas electorales, del papel del Consejo Nacional Electoral, también de las Fuerzas Armadas. Y ya que hemos pasado unos días, María Antonieta, de ese domingo inédito, fatídico lo veo yo, porque yo fui una de las personas afectadas y puedo hablar de primera mano, que no me dejaban votar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, de acuerdo a conversaciones sostenidas con nuestra comisión política, porque hay que decirlo, la comisión política dentro del partido que está muy de frente con el Consejo Nacional Electoral, porque así lo establece la ley, pues hemos encontrado pues algunas incidencias que ocurrieron antes, durante y después del proceso, en el cual pues todo el pueblo hondureño fue testigo, ¿verdad?, de lo que sucedió. Las maletas electorales anduvieron turisteando por los baches de buen corazón de toda la capital, ¿verdad? Y eso nunca se había visto, violentándole el derecho al ciudadano, evidentemente. Ahora, el pueblo, en un acto patriótico de mucho valor, nos dio una bofetada a la clase política y nos dijo: nosotros vamos a defender la democracia. Y en ese respeto que el ciudadano mostró, ese patriotismo, esa defensa por su derecho, pues también tenemos esa exigencia de conocer quién es el responsable de querer boicotear o que boicoteó las elecciones el pasado 9 de marzo. ¿Qué era lo que pretendían? ¿Que llegáramos temprano a las urnas, encontrar la escuela cerrada, el centro de votación, y que nos fuéramos y no regresáramos? Bueno, mire, hay aristas por todos lados. La primera es que nosotros siempre, como partido político, en nuestra campaña proselitista previa al 9 de marzo, el nacionalista estaba bastante entusiasmado de salir a votar, y ese entusiasmo se reflejaba mucho en las encuestas. Las encuestas nos decían que nuestro candidato, el cual lo manifiesta en las urnas y lo refuerza, es que él iba bien posicionado, a diferencia de los otros candidatos de los otros partidos y dicho de los otros movimientos. Creemos que una de las escenarios era ese: ahuyentar al nacionalista de no ir a votar, de que se cansara, de que se fuera, porque uno es bien desesperado y pierde un domingo que se dedica más a la familia. Entonces sí miramos que mucha gente salió tempranito a esperar, a hacer fila para ejercer ese derecho que como ciudadano comprometido tiene con Honduras, y lamentablemente las maletas electorales no llegaron en tiempo y forma. Empezaron un retraso en algunos centros de votación. Pero lo más paradójico y lo más curioso es que en estos centros de votación donde no llegó sino hasta altas horas de la noche, han tenido una estadística bastante nacionalista y liberal, nunca libre. Entonces creo que el que hizo este tipo de acción para boicotear, y que boicoteó, de hecho sea de paso, las elecciones en la ciudad capital, lo tenía bien planteado, lo analizaron muy bien, y esto no es improvisado. Por eso es que nosotros tenemos que responderle al pueblo hondureño de forma contundente, ir al Congreso Nacional para interpelar de las Fuerzas Armadas al general Roosevelt Hernández. Y usted se me va a preguntar ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos que se tienen? Bueno, el artículo 272 le dice a las Fuerzas Armadas que él es encargado de transportar, custodiar las maletas electorales y tiene que asegurar el proceso. Se lo voy a leer literalmente para que no tengamos dice:
El artículo 272 dice, a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso, dice, el presidente de la República pondrá las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas. Oiga bien, la custodia, el transporte y la vigilancia. ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas cuando anduvieron ruleteando las maletas? ¿Cuándo las dejaron botadas en las calles? ¿Y dónde estaba la vigilancia? Fracasaron en su función constitucional. Él es el primer responsable. Sí. Porque las maletas electorales salen del CLEP, que es el Centro Logístico Electoral. Que salieron tarde, decían ahí, por ahí, una de las entrevistas que le hicieron al general, es que salió tarde. Pero independientemente de salir tarde, una vez que está puesta a disposición de las Fuerzas Armadas, que ya la tienen en la mano, ¿quién es el responsable? El Consejo no maneja. El Consejo no está facultado para transportarlo, ni mucho menos está para vigilarlo, ni mucho menos para custodiarlo. Para eso están las Fuerzas Armadas. ¿Que hay otros roles? Sí, pero el principal es que él tenía que custodiarla. Una vez entregadas las maletas en el poder de las Fuerzas Armadas, en ese momento. El transporte, es que el transporte no es el vehículo de donde lo va a mover de un lado a otro. Es esa maleta, a mí me la dan, yo la llevo, si ya sea por carro, por bus, por tren, por avión, por burro, por donde quiera, en bicicleta, en monopatín, pero él la tiene que llevar. El soldado la tiene que llevar al lugar del destino. Ahora, si todos son nuevos, y entonces estamos hablando con novatos, pero es una institución sólida, una institución que ha estado en procesos democráticos por décadas. Correcto. Ellos son especialistas en estrategias. Para salvaguardar la responsabilidad de ellos, siempre preparan un plan y son tan minuciosos que hacen un anillo, segundo anillo de seguridad, van, inspeccionan el centro de votación, custodian el centro de votación, porque ellos deben de vigilar la seguridad para poder que el hondureño ejerza el voto libremente. Entonces, ¿desde qué momento se perdió las Fuerzas Armadas? ¿Sabe desde cuándo? Cuando empezó a manifestarse su activismo político por encima de la institucionalidad. Entonces, sí creemos que la consigna primera o el escenario primero es ahuyentar al nacionalismo o al ciudadano que en este momento quería cambiar de parecer, no le pareció haber prestado su voto en las elecciones pasadas, le salió cachiflín el gobierno de la refundación. Hoy sí voy a aprobar nuevamente otro cambio, hoy sí le voy a dar esa segunda oportunidad a los partidos políticos tradicionales, y se lanzó masivamente a votar. El pueblo hondureño nos dio esa muestra de patriotismo, esa muestra de compromiso, esa muestra de amor, pero sobre todo esa muestra de defensa. No fueron los guardias de seguridad, no fueron el Consejo Nacional Electoral, no fue las Fuerzas Armadas, fue el pueblo hondureño quien nos enseñó a ser patria, y es el defender su derecho a ejercer el voto para poder tener la alternancia en el poder. Sí. ¿Qué puede decirle a algunos voceros del Partido Libertad y Refundación y también de funcionarios del Poder Ejecutivo que dicen que ese caos lo provocó el Partido Nacional? Bueno, mire, ellos, hay que reconocerles que ellos su narrativa la tienen bien claro, tienen asesores de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Dicho sea de paso, recuérdese que ellos se reunieron, el Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor Conjunto se fue a reunir con Diosdado Cabello. Ahí aprendió las estrategias de cómo perder las maletas electorales, creo que agarró bien el consejo y lo vino a aplicar acá, que tanto aquí que dice que le queda de experiencia para las generales. Es que esto no es de prueba y error. La democracia no es de prueba y error. La democracia es de fortalecer las instituciones, el Estado de Derecho, las libertades del pueblo hondureño. Usted pueda decidir con libertad, sin coacción a Honduras, sin coacción alguna. En la pregunta que usted me hacía es los voceros. Bueno, ellos van a seguir. Ellos van a seguir haciendo esa misma cantaleta que es el partido, pero el pueblo no es tonto. En las filas de cada urna de cada los partidos estaba manifiesto el voto. La gente no la inventamos nosotros. Ellos decían antes que eran los muertos los que votaban, pero el fantasma aparecía en las urnas de ellos, casi ni llegaban. Ahora lo sorprendente es cómo sacan ellos tantos votos. Yo sí le voy a explicar cuál es mi teoría y que el pueblo hondureño me va a refrendar porque muchos lo vivimos.
El primero es porque Libertad y Refundación tiene mayor cantidad de votos en verificación con el biométrico. Si usted hace una valoración de todas las incidencias, los biométricos que le llegaron al Partido Nacional y al Partido Liberal estaban descargados o no encendían. Donde llegaba la maleta de Libre y solo llevaba un biométrico, ese biométrico se podía utilizar para los 3 partidos políticos. El biométrico se puede manipular, se puede reasignar a cada partido político. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de repente, y mucha queja, y esa es una denuncia grave que el Ministerio Público también la tiene que investigar, es que el biométrico se ponía la gente de Libre en la puerta del centro de votación, y como la campaña fue exija el biométrico, entonces ellos se pararon en la puerta del centro de votación y ponga su huella. En automático quedaba bloqueado porque ese biométrico estaba asignado al Partido Libertad y Refundación. Por eso es la cantidad de votos nulos que tiene. Esa es la cantidad de votos nulos que tiene el Partido Libre, nunca antes visto tampoco. Más de 100,000 votos que va a tener nulo. Eso es parte del castigo que le está haciendo el pueblo. Si usted se fija, en muchos votos decía, lo hago por el censo, lo hago porque me amenazaron, porque voy a perder mi trabajo. Por todo eso y mucho más, los votos eran nulos. ¿Por qué? Porque le hacía. El día de ayer, cuando se repusieron las segundas elecciones que se dieron a aquellos centros de votación que se le impidió, el 9 de marzo, una señora estaba exigiéndole al Partido Libre que le corrigiera eso. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron, gente de la tercera edad, que a veces no pueden ni leer ni escribir y son necesitados con asistencia. Entonces uno los lleva al centro de votación y los deja en su libertad que busque la urna que ellos correspondan. La gente se guía por las banderas, ¿verdad? Y ellos lo abarcan, yo la voy a llevar, le dice. Y le pusieron su dedo en el biométrico, bloqueándolo para el censo del Partido Libertad y Refundación, y ya no podía votar en el Partido Nacional. Pero no votó tampoco con el Libre. No votó tampoco. Y mucha gente, para no dejar el voto en blanco, para que otros se lo llenaran, entonces inmediatamente, mire, colocó en nulo. Entonces, porque ese es un derecho que le asiste. Imagínense bien, entonces, qué casualidad que uno de los consejeros insistiente el biométrico, ¿verdad? Y que última hora también tomaron la decisión, unos 2 días, 3 días antes, de que se validara la divulgación de los datos cuando el acta estuviera haciendo ese matching con el biométrico, es porque hace el reporte y ese reporte lo tira a la divulgación, a la sumatoria. Si ellos tenían todos los biométricos en perfecto estado y nosotros no teníamos biométricos en perfecto estado, al contrario, las baterías ni cargaban, ni al 1% llegaban. Entonces, o sea que pudo haber mal uso del biométrico. Mandaron el biométrico descargado. Esa era obligatoriedad del personal que tenía que tener cargado el biométrico. Otra cosa, que el biométrico nunca arrancó. Aparte de eso, el biométrico es bastante manipulable. ¿Por qué? Porque si no le funciona la huella, hay gente que tiene problemas, más edad en la tercera edad, que tiene problemas para la identificación de la huella. Entonces tiene otro recurso, que es el fotográfico. Entonces usted le puede tomar una foto a una persona misma y puede meter la identidad y con esa se fue. ¿Quién va a verificar y quién va a hacer la auditoría a posteriori de que fue Marilyn la que votó en ese centro de votación? Y si no es con la huella, es con su rostro fotográfico y que si sea la correcta, ¿quién lo va a hacer? No tenemos todavía noción de cómo se va a hacer eso, pero yo creo que muchos de los que hoy iban a salir con esa narrativa, el Partido Libre, que fueron el partido que más transparencia tuvo porque usaron el biométrico. No, el biométrico es manipulable. El biométrico sí se puede manipular, sí se puede perfectamente meter votos del aire. Pensamos que Jorge Cali se había ido con todo y helio, pero el helio lo dejó en Libertad y Refundación. Y es lo que estamos viendo hoy como un reflejo. Por eso, el que se engaña aquí en que perdió, a pesar del boicot, fue el Partido Libre. El Partido Libre quedó evidenciado. A lo interno tendrán más sus problemas, porque saben que se le hicieron fraude, que no respetaron el voto que mínimamente favoreció a Partido Libertad y Refundación. Sí. Volviendo a ese domingo 9 de marzo, vimos una consejera representante del Partido Nacional, la Cosette López, bastante desesperada también por lo del transporte.
¿Qué supo usted? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo lograron que esos buses, pues los motoristas dicen que a ellos les dijeron párense? Eso es lo que ellos dicen, pero no dicen quién. Bueno, de acuerdo a las entrevistas que ha dado la abogada Cosel López, pues ella ha manifestado de que la encargada de darle seguimiento al tema de la contratación de los transportes le llamó para reclamar que no estaba especificado. Y usted ve también relajado las declaraciones del transportista, que aquí no era el problema si eran camiones o no, el problema, el detalle era resolver, y ellos resolvieron con muchos buses. Hay un montón de situaciones y declaraciones que no cuadran, pero realmente se encontró un culpable, y ese culpable fue el director del proyecto de transporte, que fue dado de baja de su cargo. Espero que el Ministerio Público está haciendo lo que corresponde para saber realmente a él, porque esto hay que decirlo, estos son los autores materiales, los que llevaron a cabo ese boicot. Ahora, ¿quién es el autor intelectual? O los actores intelectuales. Eso es lo que se quiere conocer el pueblo hondureño. Por eso no podemos naturalizar o verlo como un simple error lo que pasó el pasado 9 de marzo. Y más que nunca había pasado, ¿verdad? Como un hecho inédito, sí. Como usted lo dijo al inicio, esto ha sido un golpe duro para la democracia, para los hondureños que todavía creemos que la democracia se fortalezca, y que pues mostró mucha falta de respeto. Pensaron que el pueblo hondureño era tonto, pensaron que el pueblo hondureño era chabacán y penco, pero no. Fíjense que el pueblo hondureño le demostró a Libertad y Refundación que no es con malos tratos, que no es violentando la Constitución de la República, sino más bien haciendo y construyendo patria. Sí. Bueno, ¿tiene información usted de si fue una retención de urnas, iban a llegar tarde o en realidad no iban a llegar si no se hace la denuncia? Mire, yo creo que les falló ahí algo. Yo creo que el de ellos era dilatar lo más que podía la votación, para que la gente se desencantara y no llegara a votar. Mas no sabían que esto le iba a jugar en contra, que más bien el pueblo dijo, voy y regreso. No importa las veces que tenga que volver, pero no les doy el gusto que ellos se queden en el poder. Creo que esa fue la primera. Por eso le digo yo, era elemental el custodio de las Fuerzas Armadas, que le podría decir al transportista si no sabía el centro de votación, entonces ¿sabe qué? Regrésese al origen. La gente lo que hace es por sentido común. ¿Qué hace? Estoy perdida, me devuelvo al punto de inicio para que me orienten mejor. Entonces en este caso no volvieron al punto de origen, se dedicaron a andar de arriba para abajo y mostrándole al pueblo hondureño como esa burla en los busitos rapiditos, a ojo abierto, porque se miraban todas las urnas, fotografías del pueblo hondureño que reportaba que andaba una urna, y las urnas andaban desperdigadas por todos lados. ¿Responsabilidad de quién? Ahora, el transportista tiene responsabilidad, porque no son mínimos ni plátanos los que andaban, es material delicado, y sabiendo el contratista que es material delicado, no va a instruir también a sus choferes para decirle ojo con ese material o ojo con lo que van a llevar. También se les chispoteó y se les pasó de noble. Entonces yo creo que no se puede jugar con el pueblo hondureño. El pueblo hondureño está molesto, está de alguna manera desencantado y quiere respuestas. Y para esas respuestas, por eso necesita a los padres y madres de la patria en el Congreso Nacional, para que también hagan lo que tengan que hacer para esclarecer y buscar los responsables. Tienen al Ministerio Público, que dice ser objetivo, entonces que debería de estar dando, así como corrió a hacer conferencias de prensa para poner y evidenciar pruebas de un caso en particular, así como corrió a hacer una rueda de prensa, una cadena nacional para presentar pruebas contra otro candidato. Entonces, así de efectivo, así de eficiente, esperaba el pueblo hondureño que saliera de forma inmediata a capturar a todos los que andaban correteando con esas urnas. Sí. Sobre el papel de las Fuerzas Armadas, bueno, la población en general, y lo vemos en redes sociales, lo vemos en denuncias en varios sitios, la población está responsabilizando principalmente a las Fuerzas Armadas.
y al CNE también. Pero, ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué el gobierno está protegiendo y que la oposición quiere culpar a las Fuerzas Armadas? Bueno, mire, no se ocupa tanta inteligencia ni un título de universitario para conocer lo evidente. Si su función es venir a trabajar 8 horas aquí, usted tiene que cumplirla. Durante esas 8 horas usted tiene que estar subiendo y bajando esta tasa. Usted no puede alegar ignorancia de sus funciones porque para eso fue contratada. Lo mismo pasó con las Fuerzas Armadas. La Constitución le dice a ellos que tienen que estar al servicio del Consejo Nacional Electoral humejante para prepararse para ese gran día. El gran día que tiene que, primero, custodiar las maletas electorales. ¿Qué es custodiar? Cuidarlo, que nadie lo toque, que nadie lo lacere, que nadie rompa su integridad, porque esto es un material delicado, para que no haya ni fraude, para que nadie diga, no, esto está en la custodia del militar. Del transporte, el militar una vez que lo tiene en custodia es el obligado de transportarlo y ponerlo ahí en el centro de votación, como sea, en carro, en avión, en camello, en burro, en patineta, en bicicleta, cualquier medio de transporte que usted tenga que utilizar. Pero su obligación es agarrar esa maleta, porque ya está en su custodia, y llevarlo al centro de votación, ponerlo ahí. ¿Cuál es la función del custodio? Entonces, el militar se le entrega al custodio. Una vez que le entrega el custodio en el centro de votación, el custodio, de acuerdo a la ley, se lo entrega a toda la junta receptora de voto, que está debidamente y legalmente acreditada. Si en defensa o en ausencia del custodio están las autoridades municipales que también se les entrega. Y en ausencia de ellos está toda la junta receptora de voto. Pero el militar no le puede impedir que la votación se lleve a cabo. Por eso tiene que asegurar que esa maleta sea entregada a la junta receptora de voto y que esa misma empiece a operar. Todos tienen una función. El Consejo Nacional Electoral tiene la función de preparar las maletas, de poner las reglas del juego. Y las reglas del juego ya estaban dadas. Y la maleta ya estaba armada. Pero póngale, porque ahí dicen que las maletas tuvieron un retraso, pero una vez armadas, tenían que estar en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Los custodios electorales es personal del CNE o de los partidos? No, es del personal de los partidos políticos. Uh-huh. Pero desaparecieron también. Pues que como son alternos habría que ver unos sí y otros no, porque recuerde que no fue en toda la ciudad capital. Sí, se dieron en centros de votación específicos, donde mayor carga tenían, donde más azules votaban. Entonces todo ese análisis ellos lo hicieron. Todo esto está premeditadamente analizado. Esto no es improvisado. Lo que sucedió el 9 de marzo, Marilyn, discúlpeme, esto fue un boicot evidente. Querían darle un golpe a la democracia para debilitar la institucionalidad y echarle la culpa al CNE. De hecho, hay un principio en derecho que dice a confesión de parte, relevo de pruebas, porque el Ministerio Público, bueno, si tuviéramos un Ministerio Público robusto, inmediatamente hubiera ido a ponerle una orden de captura a Marlon Ochoa, porque él lo dijo en una conferencia. Nosotros somos los responsables, dijo, él propiamente. Somos responsables, él habló por él. Entonces, a confesión de parte, ¿para qué quiere la prueba? Entonces, inmediatamente, si tuviéramos un Ministerio Público responsable, pero aquí estamos jugando a prueba y error y no se puede jugar a prueba y error, porque nos estamos jugando la alternancia en el poder, porque nos estamos jugando con la seguridad del pueblo hondureño, porque estamos jugando con el hambre del pueblo hondureño. Sí, para eso es el Estado, para que puedas administrar los recursos del pueblo. Entonces, yo creo que esto no se puede buscar otros culpables que no sean los encargados de la Constitución de la República que le diga cuál es su rol. Y ellos fallaron en su rol. Por mucho que la adornen, por mucho que digan, el oficialismo va a querer salvaguardar las Fuerzas Armadas. La están protegiendo públicamente. ¿Por qué? Porque saben que sin las Fuerzas Armadas no van a ser la constituyente, porque saben que tienen que tener ese activista que va a hacer todo por el todo y que ya vimos que es capaz de... Porque lo primero que decíamos nosotros, mire esas posturas de activista que andaba diciendo que hay que la ley de justicia tributaria. La institución es una institución apolítica, no deliberativa. Sí, y ni siquiera eso
pudieron respetar. Pero dígale que fue un desliz de que todo mundo como persona tiene derecho a tener su sentido de partidario. Que se le salió la saya, digamos. Bueno, se le salió la saya al coronel, al general, porque va a decir que le bajé de la categoría, pero de nada le sirvieron las estrellas porque él quedó estrellado ante el pueblo hondureño. Porque le traicionó a la patria, traicionó al pueblo, haciendo que no llegaran las maletas electorales porque no tuvo la capacidad de asegurar, de resguardar esas maletas electorales y que llegaran a su destino final. Sí. ¿Pudieron analizar ustedes que en donde faltaron urnas, que llegaran urnas o que llegaron tarde, fue en municipios bipartidistas? Porque San Pedro Sula es bien liberal y el Distrito Central es bien nacionalista. Sí, eso fue bastante. Miren, en San Pedro Sula no fue tanto, fueron algunos centros de votación bien pocos. Pero aquí es donde más impacto sufrió, la capital de la República, en centros de votación categoría A y B, con buena carga electoral, bastante nacionalista. Y esto se puede ver, se puede analizar conforme, yo le digo, mi experiencia, la escuela de medicina. La escuela de medicina donde a mí me tocó votar, que llegó a las urnas a las 9 de la noche, la escuela de medicina es bastante liberal y es bastante cachureca. Libre tiene bien poco. En la escuela Nicaragua, de la colonia Miraflores, es una carga bastante importante. Y la mayoría en su estadística es bastante liberal y bastante nacionalista. O sea, aquí hubo un análisis. Sí, claro. La Escuela Técnica Honduras, que es en la colonia Kennedy, que no llegaron todas las urnas, ellos valoraron eso también. Es la carga grande y es nacionalista. Sí, hubo denuncias de eso también. En Las Palmas, que no llega, en Las Joyas, que también es una carga bastante importante de categoría A y es de origen bastante nacionalista y liberal. Entonces, si usted se da cuenta, hicieron ese análisis donde podían impactar para que la votación no fuera masiva. ¿Dónde es lo fuerte del Partido Nacional? ¿Dónde es lo fuerte del Partido Liberal? La hicieron bien. La hicieron bien. Lo que pasa es que no le salió bien. Sí, porque la gente planearon bien. Porque la gente regresó, miró la mala intención, porque se dio el pitazo bien, empezaron a llegar bien las maletas electorales en algunos centros de votación y empezó a operar con normalidad. Empezamos a tener incidencias de los biométricos, que ahí es donde empezamos a ver anomalías. Cuando las anomalías habían sido falta de tinta, las papeletas que no llegaban, las actas, etc. Esta vez fue el biométrico. El biométrico no encendió, no iba cargado, no respondía a nosotros. Al de ellos sí, podíamos haber utilizado ese biométrico para todos los partidos políticos, pero lamentablemente Libre utilizó a favor el biométrico. ¿Y por qué? Porque días previos, le repito, días previos se había tomado la decisión de por mayoría en el Consejo Nacional Electoral que la divulgación de los datos sea con el biométrico. Entonces, si usted se fija, el que menor actas tiene sin biométrico es el Partido Libre. ¡Qué oportuno! ¿Para qué? Para salir con la narrativa de que como éramos nosotros los que nos oponíamos, ahí está, y que ellos iban a ser los más transparentes. Pero hay una manera que nos demos cuenta de esos votos nulos y también de los blancos, cuáles son con biométrico y cuáles no. Sí, claro. Sí, hay una manera. No, manera así como decir, este nulo lo hizo fulano de tal, no. No. Vamos a ver, el biométrico funciona de tal manera de que en la Junta Receptora de Votos, la carga es de 5,000 personas que están inscritos en esa urna. Pero las boletas son 470 porque ya han sabido que el elector no sale todo a votar. Y peor en una interna donde solo sale la militancia. Cada junta receptora tiene una proyección, un estimado de 450 boletas para votar, para que el ciudadano vaya. Usted se busca, usted va, usted Marilyn la incorporan, pone el biométrico, le toma su huella, no funcionó su huella, entonces meto su identidad, le tomo una foto, este es Marilyn, sí, este es Marilyn, va, hasta pudo haberle tomado la foto del perrito, del gatito, le pudo tomar foto del pajarito, de todo, y el biométrico lo va a reconocer. Él es Marilyn esta persona, usted le dice que sí a la máquina. Y se va, porque usted cumplió con el requisito de la fotografía. No es que hay un identificador
facial en como el los biométrico, correcto, que usted dice, ella es la persona, no lo es. Usted solo tira la foto. Usted puede ser que a Marilyn yo la tomo fotografía, todos, Por eso, nosotros hacemos eco de esa denuncia en el Colegio de Abogados de la persona que tenía una marqueta de identidades. Porque es tan fácil meter la identidad, tomarle la foto a cualquier personaje y subirlo. Eso le suma. Sí. Y para cuadrarlo, usted hace finalizar el proceso del biométrico y usted lo cuadra. Y el cuadro dice, son 49 personas las que tengo acá. Entonces son 49 votos que me tienen que salir acá. Y si no los tengo, los completo. Entonces es bastante manipulable. Esperamos que las auditorías se dan. El biométrico era como un instrumento para evitar la doble votación en otros partidos políticos. ¿Y eso sí se evitó? Eso se dio para que más bien Libertad y Refundación le violentara el derecho al ciudadano y le robara su voto. Porque al poner la huella en el biométrico del libre, en automático, usted lo bloquea del otro lado. Por eso se ponían en la entrada de los centros de votación. Pero se les invalidó a ellos. Se los invalidó. Por eso. Pues claro, ellos lo pusieron como nulo, ¿va? Yo le voy a poner otro ejemplo. Mi tía, enojada, porque ella es de San Marcos de Colón, ella me dice, fui al centro de votación y a mí lo que me dijeron, desde que entré, ponga la huella. Y como aquí dijeron que exigiéramos el biométrico, puse la huella. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ya me voy a la urna me dicen que cuando me registran en el biométrico de la urna correspondiente, ya no podía votar. Me he regresado y le fui a poner el voto nulo. ¿Sabe por qué? Porque es una falta de respeto, porque lo dejo en blanco, me lo van a validar y por lo menos el nulo no le cuenta. Entonces, por eso esa cantidad de nulos. Por eso la cantidad de nulos. Entonces, definitivamente que es la reina de los votos nulos. Claro que sí. Esa corona nadie se la va a quitar. Pero eso le da a usted que dato mata relato. Lo dijimos antes de las denuncias serias que hacían los empleados públicos, de las denuncias serias que hacían los ciudadanos de que eran beneficiados con un bono solidario, con una canasta que les estaban otorgando, que le decían que si no les daba el voto o no iban a votar, iban a ser o despedidos o también iban a ser quitados de esos beneficios. Así trabaja Libertad y Refundación. ¿Tienen algún dato de todas las personas que no pudieron regresar a votar en esos centros de votación que no llegaron las urnas tempranas? Tenemos una proyección de más o menos como unas 200,000, 240,000 personas que evitaron no llegar a eso. Eso es bastante. Para nosotros bastante. Es bueno, pero unas 240,000 en un universo, ¿verdad? De todos. O sea, puede ser para liberales. Sí, porque también ellos no tenían claro, urnas. pero si usted se fija, no había tanta algarabía del Partido Libre. Ellos estaban, pero bien tranquilos, el que no abrieran votaciones. Ellos sabían, perfectamente ellos sabían. Bueno, y en honor a la verdad, la mayoría de las denuncias era de nacionalistas y de liberales que no les habían dado el derecho al voto. Sí. Le estaban privando. Ellos estaban felices y contentos. Es más, ellos, mire, otro fuera Libertad y Refundación. Le hubiesen privado, fuego estarían prendiéndole. Si hubieran ido a tomar hasta el Consejo Nacional y fuego le hubieran prendido. Pero estaban tan relajados, hasta esa misma pasividad nos llamó mucho la atención. No, ellos estaban como conscientes de lo que iba a pasar. Ya estaba todo como listo y preparado. Pero ¿sabe cuál es el problema? El grave problema es que se haya prestado en las instituciones del Estado, como es las Fuerzas Armadas, para hacer este golpe a la democracia. Bueno, las Fuerzas Armadas ha sido una de las instituciones con mayor imagen positiva, pero definitivamente con esto sí están en problemas, ¿verdad? Porque la gente los está acusando directamente a ellos de no haber custodiado el material. Mire, dice un dicho que así como es la fiesta, así va a ser la Navidad. Y nosotros lo miramos venir de las posturas del general Roosevelt. Nos dio muchos síntomas, las presentó, ¿verdad? Tuvimos que haber hecho la moción exhortativa para interpelarlo la primera vez, pero el Partido Libertad y Refundación se opuso. No los dejaron. No nos dejaron. Suspendieron las reuniones. Aparte de eso, nosotros sí ya teníamos las firmas. Y Luis Redondo, en complicidad, no permitió que presentábamos la moción. Y lo más fácil fue suspender la reunión o darnos a pie a otro tema que dice que más importante. Entonces, en este sentido, sí hay culpabilidad, fíjese, porque tuvimos que haberlo previsto de eso y no nos ayudaron el Partido Libre. Ahora ellos también son
víctimas de la consecuencia de no tomar las decisiones oportunas, porque ellos mismos fueron utilizados y manipulados, que ahora están fuera. Muchos de ellos ya no salieron, sí, porque no respetaron el voto del pueblo mínimamente, que fue a darles ese beneficio. ¿Y el Partido Liberal cómo lo ve? ¿Qué papel ha tomado? Escuchamos a la consejera decir, hicimos en 2 horas lo que no pudo hacer las Fuerzas Armadas en 8. Bueno, eso responde más a la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo las Fuerzas Armadas? Seguir los lineamientos de su jefa. Entonces dice la otra, la candidata, pero yo he hecho las cosas bien y se las dejé, pero sigue recibiendo órdenes. Entonces la presidenta también es responsable, porque entonces si no es de Rixi, es de la presidenta. Si no dicen que la máxima autoridad de la Fuerza Armada es la presidenta de la República. Tiene mucho que ver el gobierno de la República en este tipo de acciones, porque si usted se fijó también las declaraciones de la candidata de Libre, de que iba casi literalmente sola. Si ahí más bien lo que hizo es derrochar dinero del Estado para tratar de levantarse el perfil. No lo levantó en las encuestas, pero lo levantó en los votos, dice ella. Inflado, sí, y a la vista está. Pero bueno, el pueblo no es tonto, mire Marilyn, el pueblo no es chabacán ni penco tampoco, ni es imbécil como lo dice la ministra de Salud. El pueblo es un pueblo muy educado y culto, un pueblo que cree en la democracia de Honduras, cree que a pesar de las instituciones débiles, aún hay gente que pelea por la democracia. El voto duro, la tercera edad nos dio un buen ejemplo de patriotismo. No se movió desde la urna. Creo que el que más conciencia tenía de que tenía que salir a votar en estas internas, independientemente del partido, ¿sabe? Pero es que se tenía que salir a votar. Y obviamente la preferencia se dio bien marcada. Partido Nacional, Partido Liberal. Sí, aparte que venimos de un proceso electoral que fue un ejemplo, y llegar a esto, claro, de verdad está. No aprendieron, el Partido Libre no aprendió. Nosotros, el Partido Nacional, sí aprendimos, ¿sabe? Nosotros hemos dicho que el pueblo castiga, pero lo castiga en las urnas. El no darle el poder a un partido político lo golpea. Eso sí es una realidad. Por eso los partidos deben de entrar en una profilaxis, en una catarsis, en una renovación, en una reestructuración, en una reingeniería para hacer esa nueva oferta política y poder pedir una segunda oportunidad. Porque así se convierten las democracias, descansan en los institutos políticos. Por eso tenemos que estar siempre actualizándonos de cómo atraer el electorado siempre, haciendo bien las cosas, cuando nos permita ser gobierno y dejar un legado para nuestras generaciones. Pero sabemos que como partido, y todos han cometido errores, entonces claro, el ciudadano se siente desencantado. Por eso es que las nuevas generaciones de los partidos políticos tienen que cambiar un poco el chip de no arrastrar las viejas prácticas del pasado, sino que más bien permitir. Y creo que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros ya aprendimos la lección del pueblo hondureño. Nosotros ya entendimos que definitivamente que hay que escuchar al pueblo. No a los amigos alrededor, es al pueblo hondureño que al final en ellos descansa ese derecho y oportunidad de seguir en el poder. Sí. Entonces, en ese sentido, sí le puedo decir, Marilyn, que nosotros sí hemos aprendido. Ahora, el Partido Liberal, vamos a ver el comportamiento de ahora, porque entendí que la mayoría de los diputados del Partido Liberal que iban con Jorge Cálix, no todos salieron, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, cuál va a ser la postura de muchos diputados ahora de aquí en adelante. Por eso le pido al pueblo hondureño que esté expectante, que mire el comportamiento de cada diputado y que si este mismo se va a reelegir y salió premiado ahorita en las internas, entonces póngale más ojo, porque ese es el que va a usted a votar en las generales, y si le gustó el comportamiento, la defensa y las posturas que tengan de aquí adelante en la toma de decisiones por el bien del país. Sí. Ya casi finalizando, María Antonieta, bueno, va el Partido Liberal y su consejera van a estar en la presidencia, en las generales. ¿Qué va a pasar? Porque como votantes estamos preocupados. No llegaron las urnas, escuelas cerradas, aunque fue en ciertas escuelas, como usted menciona, ciertos centros de votación, pero sí nos afectó. La gente que llegó, que quería votar, porque venimos, como le digo, de un ejercicio que fue un ejemplo. ¿Qué va a pasar en noviembre con los liberales enfrente? Bueno, creo que van a tener que analizar cada detalle de este proceso interno. Creo que van a tener que volver a hacer los procedimientos y llevarlos más expeditamente
No podemos permitir el retraso de los tiempos o la ampliación de los tiempos cuando ya hay una calendarización previa, porque eso dilata los procesos subsiguientes. Creo que tiene que replantearse el Consejo Nacional Electoral, porque tienen que darle y garantizarle al pueblo hondureño de que serán transparentes y que no puede suscitarse este hecho como lo pasó en las internas. Creo que ya pusieron las barbas en remojo. Sé que la consejera Ana Paola tiene un reto enorme, porque así como se lo hicieron a la consejera José López, se lo pueden hacer a ella. Nadie lo descarta. Ahora hay que ver cuál es la función de las Fuerzas Armadas, si vamos a permitir como diputados, porque nosotros queremos como bancada del Partido Nacional responderle al pueblo hondureño, darle esa respuesta al pueblo hondureño interpelando en el uso de las facultades que nos otorga la Constitución de la República, interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto, al general Roosevelt, para que explique, pero no con cantos de sirena. La que explique en qué falló y por qué falló. ¿O acaso es que necesita asesoría? ¿Acaso es que durante todo su ejercicio militar, que yo sé que son bien capacitados y bien preparados, falló? Entonces yo creo que hay que tomar las medidas correctivas del caso. Bueno, no les había tocado, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas nunca se habían... Y mire, las Fuerzas Armadas es una institución que durante décadas, como usted lo dijo, ha tenido una alta credibilidad en el pueblo hondureño después de la iglesia. Sí. Y no es posible que por una persona caiga la institución. Yo sé que en las Fuerzas Armadas hay coroneles, hay generales, hay capitanes, hay tenientes, hay subtenientes, hay escala básica, que no están contentos con la posición del general Hernández. Por eso mi llamado es para ellos también, porque ustedes tienen un código interno y también tienen sanciones para cuando no se cumple o se violenta la Constitución de la República. Son ustedes los que tienen que también hacer eco de que se respete y que le garanticen al pueblo hondureño que vamos a tener alternancia en el poder. Callarse, llamarse al silencio o no hacer nada también los vuelve cómplices. ¿Qué tanto afectó que la candidata de Libre sea la ministra de Defensa en estas primarias? Bueno, yo creo que éticamente no pudo, o sea, hay un interés de conflicto bastante notorio. Ella tuvo que haber dejado del cargo, aunque la ley le dice 6 meses antes, pero yo creo que si ella quiere ser diferente a lo que dice ser libre, tuvo que haber renunciado del cargo por ese conflicto de interés, pero no quiso. Ella necesitaba estar metida en el ajo para hacer cualquier tipo de maniobra como la que vimos, ¿verdad? Después salir en caballito blanco, cosa que no le salió. La gente ya no la quiere, la gente definitivamente no la pasa ni con el agua, y en este caso ella tuvo que haber renunciado. No lo hizo porque no quiso. Eso es una realidad. Se burló del pueblo hondureño. El pueblo hondureño no miró con buenos ojos ese nombramiento. ¿Sabe por qué? En primera instancia porque ella tenía una petición de activar políticamente. Tenía una manifestación. Ella había dicho que iba a correr políticamente, haciendo uso de la instrucción de la presidenta Xiomara, quien es otra que se da con la piedra en los dientes, cuando le pide a todos sus ministros: renuncien si van a optar a un cargo de elección popular y déjenme trabajar tranquilamente. Porque mientras ustedes hacen su política, yo voy a trabajar por el bien del pueblo. Esa fue la hipocresía de la presidenta. Porque 3 doritos después, contacta y dice, después del narcovideo, ¿se recuerda usted que sacó el narcovideo? Inmediatamente Carlos Zelaya puso su renuncia. Por consiguiente, el hijo que estaba presidiendo las Fuerzas Armadas como secretario de Defensa salió diciendo: Rixi, ¿cómo va a ser Rixi si ella está aspirando a un cargo de elección popular? Y sabe que en algún momento las Fuerzas Armadas van a estar en poder del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos garantiza que ella no fue la que le dio la instrucción? ¿Qué le garantiza? Sí, oiga bien, si en una reunión previa a la interpelación que nosotros habíamos solicitado al Estado Mayor Conjunto, al general Roosevelt, no la quiso otorgar porque ella quería estar presente. ¿Quién no garantiza que ella ha estado metida a la mano? ¿Quién no garantiza que la mano peluda haya sido la de Rixi Ramona Moncada? Son las preguntas que el pueblo hondureño se hace, no María Antonieta. Esa es la pregunta que todo el mundo y que he podido recoger a lo largo de toda esta semana, donde le dicen: lo que pasó tiene que ver con Rixi.
Lo que pasó tiene que ver con Libre. Lo que pasó es que Marlon Ochoa colocó todas sus piezas, Rixi Moncada, porque ella no es novata. Ella tampoco es improvisada. Ella ya estuvo en el Consejo Nacional Electoral, sabe el teje y maneje del Consejo Nacional Electoral. Quien le acompañaba cuando ella era concejal del Consejo Nacional Electoral era Marlon Ochoa. Tampoco es ajeno al Consejo Nacional Electoral. Ana Paola Hall tenía experiencia. La nueva ahí es la abogada Cosette. Y aún con eso ella pudo defender que llegara hasta la última maleta para darle al ciudadano que ejerciera. Y mire, el pueblo hondureño fue bondadoso hasta con ella. Bueno, y desarrollar las elecciones también. Poderle un domingo después. Y un domingo después usted mira el proceso inédito que de esas 2 maletas electorales de 6 urnas que no llegaron. Usted va a ver la cantidad de efectivos que custodiaban ese día las maletas, la cantidad de efectivos que estaban en los centros de votación, la cantidad de efectivos resguardando y vigilando que se llevara a cabo el proceso. Esa era la función que tenían que hacer el 9 de marzo y no lo hicieron. Entonces la responsabilidad es ineludible. Bueno, y muchas personas lo vimos, ahí sí tengo que estar de acuerdo con usted. Ya para finalizar, están arriba en votos en los partidos, pasaron ya 500,000. Bueno, nosotros agradecemos al pueblo hondureño, agradezco a la base de mi partido ese esfuerzo a nivel nacional, a nivel municipal. Gracias por ese voto de confianza para nuestro candidato Papel a Orden. Es un hombre de pocas palabras pero de mucha acción, un hombre que no le anda descalificando absolutamente nada, que cree que con su trabajo y con sus posturas él va a sacar adelante Honduras, él va a unificar a las familias hondureñas. Creo que ese es el mensaje más noble que ha dado Papi a lo largo de todo este tiempo proselitismo, y que el pueblo hondureño en su conjunto le ha dado ese beneficio y cree en él, sobre todo que cree en él, cree en la carisma. No es un hombre de doble discurso, no es un hombre que hoy dice una cosa y mañana sale con otra, es un hombre muy prudente, es un hombre que cuando tiene que aceptar un error lo reconoce, es un hombre que no le va a dar la espalda al pueblo hondureño. Hay que reconocer, no es un hombre mediático porque no nació en la televisión, es un hombre que se ha dedicado a trabajar toda su vida, ¿verdad? Entonces su trabajo habla por él mismo y su experiencia está comprobada, y el pueblo hondureño confía a que el próximo presidente de la República se llama Narrihuán Afuera Sabla. Solo nos quedan 8 meses y esta solo fue una prueba de fuego que nunca la esperábamos que se desarrollara así, pero sabemos que todavía existen buenos ciudadanos comprometidos con la democracia de Honduras y que le van a apostar a todo por el todo para que nadie elija por ellos. Eso está demostrado. Nosotros como partido vamos a hacer lo nuestro. Nosotros estamos buscando la unidad del partido. Estamos esperando que se hagan los procesos legales que por derecho le corresponden a los candidatos que se sientan afectados, y posteriormente pues empezaremos a trabajar nuevamente en prepararnos para la gran batalla. Esta es la madre de las batallas. Vamos a seguir trabajando por la construcción de unificar a las familias hondureñas en un pueblo bastante polarizado. Queremos volver a vivir en paz, en tranquilidad, en seguridad y armonía, pero sobre todo con nuestros valores y principios, que es por amor a Honduras y poniendo Honduras siempre primero, por delante de cualquier interés personal que se tenga. Sí están quedando como el partido más votado, pero no el candidato más votado. Bueno, estamos quedando como el partido más votado, sí. El candidato más votado es subjetivo, ¿verdad? Es subjetivo. Aquí lo que cuenta es el partido, no las candidatas. Que son primarias, ¿verdad? Son primarias, correcto. Aquí el tema es el partido más votado, aunque no les guste, es el Partido Nacional de Honduras, el que les está demostrando nuevamente que es el más organizado, el más fuerte y el más disciplinado. Se llama Partido Nacional de Honduras. El que le va a apostar a defender la democracia, el Estado de Derecho y la libertad se llama Partido Nacional de Honduras. El que tiene el mejor candidato, porque no es la que va a seguir con el continuismo, ni el que va a andar cambiando su discurso hoy y mañana. Es un hombre callado, pero que con acciones va a decir todo y le va a dar respuesta al pueblo hondureño. Bueno, ya escuchamos a María Antonieta con todo ese análisis después de estas elecciones primarias accidentadas de verdad, y esperamos pues que las generales la gente salga a votar, que no le quiten el derecho. Así es, hay un compromiso. Yo le pido
a través de esta Cámara, los jóvenes, que no sean ajenos a la política, que no miren con apatía a la política, al contrario, la democracia descansa en ustedes, ¿verdad? Miren bien los candidatos, no se trata de ver la juventud, sino la experiencia, miren las credenciales que cada uno tiene. El tema aquí es de salir a votar, de ejercer ese derecho que como ciudadanos tenemos, pero también como la obligación que nos da la Constitución de la República de ir para asegurar la alternancia en el poder. Queremos seguir viviendo en democracia, queremos seguir viviendo en libertad, queremos una Honduras libre, soberana e independiente, tal como lo dice nuestro escudo nacional. Gracias por su visita. No, gracias a usted por la invitación y le agradezco mucho y saludos nuevamente al pueblo hondureño y a estar vigilantes y garantes de que nadie nos puede robar ese derecho a ejercer el voto. Muy bien. Y vamos a conversar con María Antonieta más adelante cuando ya haya declaratoria oficial y que estemos más cerca del proceso general en noviembre 30. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en YouTube Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn.